¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene el diablo? ¿Cuál es el origen de este ser mítico e interesante? Pues quédense, porque en este podcast lo vamos a responder. Bienvenidos al podcast de La Nebulosa Geek, aquí donde cada semana hablamos sobre acontecimientos históricos, cultura pop, ciencia y cosas que a los geeks como nosotros nos encanta escuchar. Yo soy Sogar y me acompaña como siempre mi amigo Aquí Sebas. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo te ha ido, güey? Rato muy bien. de no grabar, ya va como dos semanas. Ya teníamos algún tiempo de no grabar, pero ya estamos aquí de vuelta con un tema muy interesante. Ok. Y pues bueno, vamos a iniciar. El tema que nos reúne hoy es muy interesante e importante. Hablaremos de un ser mítico que ha causado terror y pavor a lo largo de la historia de la humanidad. Y curiosamente es el mejor amigo de cualquier religión a la que te unas, pues te mantendrá dentro de la misma por miedo a caer en sus terribles garras ficticias. Esta noche hablaremos del ser más malvado, el rey del infierno y de los demonios, príncipe de la oscuridad y de las tinieblas, nada más y nada menos que el diablo, el mismísimo Satanás. Satanás, el diablo, Lucifer, ¿cómo más le dicen? Belzebub. Belzebub también. Ajá. Sí, tiene varios nombres. Hasatán, creo que también le dicen. Satán, sí. Uh-huh. Bueno, así como en el anterior podcast, hace varios podcasts estuvimos hablando de Dios y su personalidad maquiavélica, ¿verdad? Uh-huh. Ahora toca hablar de este personaje que es la contraparte de Dios. De Dios, aquí está. Según el canon bíblico. Exacto. De hecho, eso lo trae en la bolsa ahí. Es que lo trae ahí porque se me cayó de un crucifijo, güey. y de repente lo pongo en el pantalón y se me olvida, güey. Y de repente así ahorita lo traía y me da hueva tenerlo ahí en el pantalón, ¿verdad? Okay. No creas que es parte de la contra, güey. No, aquí vamos a resolver varios datos interesantes acerca de este personaje. Y pues quédense porque la información les va a volar la cabeza. De hecho, yo quería invitar a un amigo a este podcast, a Alexander, ¿va? Porque también le interesa el tema del satanismo, pero pues ahora no nos pudo acompañar porque andaban en Monterrey, en otra parte, más lejos pero pues ya, ni modo, hay que inventarlo tuyo, solo el podcast, ¿verdad? No falla. No, está bien, en otra ocasión lo inventamos, ¿verdad? Como quiera, aquí hay mucha tele de dónde sacar, güey, aquí. Sí, bastante. Demasiado. Pero bueno, acabas de decir algo muy interesante, men. Acabas de decir satanismo, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión, en otro podcast vamos a hablar acerca del satanismo, ¿verdad? Más que nada el no teísta. Ok. Y vamos a ver, pues la ideología que traen esas personas que pues ejercen el satanismo en sus vidas y todo eso. Pero aquí nos vamos a centrar en el personaje, aquel que lo inició todo. ¿Quién es? ¿Alguna vez te has preguntado, men, quién es realmente Satanás? ¿Quién es este ser? ¿De dónde surgió y todo? Porque tenemos una idea de dónde surgió. Ok. Porque es lo que nos han dicho nuestros papás, abuelitos, sacerdotes, personas que han leído un poco la Biblia y todo, y tienen una concepción de lo que es, también la cultura popular. Pero realmente eso era lo que tenía pensado la primera persona que escribió sobre él. Ahí te va. Buena pregunta, güey. Muy buena pregunta. La primera es, o sea, aquí dices que la primera vez que se escribió Satanás lo hicieron con un fin malo o con un fin bueno, güey. ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué era lo que quería transmitir? No bueno malo, ¿cuál es la finalidad? Exacto. ¿Qué era lo que te quería transmitir el escritor que escribió por primera vez acerca de ese ser? Ok, vamos a empezar. Para empezar a hablar de este terrible ser, tenemos que tomar en cuenta su concepción actual. Sería imposible mencionar todas las versiones de este personaje según cada religión, pero a consideración de este servidor, la versión más extendida de él sería la siguiente. Ok. Y cito de mis propias palabras. El diablo, que es también llamado Satanás, según la Biblia, fue un ángel hijo de Dios como todos los demás. Sin embargo, su esencia se llenó de amargura, envidia y con ansias de poder, por lo cual se convirtió en un ser malvado y principal adversario de Dios. Esa es la concepción más normal que todo mundo sabe o todo mundo cree de Satanás. ¿Okay? Tentó a la primera mujer, Eva, usando una serpiente para hablar mediante ella, e hizo caer a la humanidad en la muerte y el pecado. Después de eso se ha manifestado de muchas maneras a personajes de la Biblia con la intención de hacer caer su fe en el Creador. ¿Okay?
y su destino está marcado, según algunas religiones, está condenado a morir en el juicio final de Dios, y para otras religiones está confinado por toda la eternidad a reinar en el infierno y castigar a todos los humanos que han sido viles y corruptos. Depende de la religión a la que te unas. Creo que las religiones protestantes creen un poco más en el del juicio, bueno, ciertas vertientes, creo que los mineralistas son los que creen más en eso, y otros que son más como que de una vertiente un poquito más directa con los católicos son los que creen que reina en el infierno y castiga a los corruptos y a la gente mala, ¿no? Sí, que tiene algo de contradicción ahí porque sí, porque él es el encargado de hacer eso si según es enemigo del diablo. Entonces es bueno. Dios, de Dios, entonces si tienen un acuerdo ellos dos, ¿por qué sería malo el diablo si tienen un acuerdo? De que, oye, tú vas a estar en el infierno y vas a castigar a la gente por las cosas malas, pero ¿por qué Satanás castigar a alguien que está haciendo lo que él quiere, güey? Parece que Dios es el juez y Satanás es el verdugo. El verdugo. Pero a la vez de ser el verdugo también es como que el enemigo, entonces... Y a la vez también es un prisionero, porque Satanás está confinado al infierno. Y es un cómplice. Está rarísimo, wey. Está rarísimo esto, pero bueno, vamos a ver de dónde salió todas esas cosas. Dice, y en la actualidad su presencia sería tan real que hay personas que viven con temor de este ser y se le culpa de todos los grandes males que hay en el mundo. Esta es la concepción más popular del personaje, ¿ok? O sea, cada vez que algo malo sucede, cada vez que algo malo le pasa a alguien así, se le culpa directamente a Satanás. Okay. Es el mayor enemigo que hay, si te unes a cualquier religión, es lo que van a creer. Okay. Y siempre tienes que estar cuidándote de él. ¿Y cómo? Pues acercándote más a la iglesia, estudiando más la Biblia, bla, 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 bla. Depende de lo que te digan que tengas que hacer para poder cuidarte de sus energías, de sus malas vibras. ¿Cómo ves? Está interesante. Está interesante. No, y también fíjate la representación que lo ponen, güey. Siempre lo pintan con cuernos, güey, con patas de cabra, güey. Ahorita vamos a hablar de eso. O sea, un color muy, ¿cómo te puedo decir? Muy intenso, llamativo. Agresivo, güey. O sea, el rojo siempre es como que agresivo, ¿no? O sea, con un toro ve rojo, pues se cuenta que el toro se va a pelear. Entonces, el color rojo es muy agresivo, güey. Así es. Entonces, todo lo malo lo representan en el diablo. O sea, o alguien con cuernos, güey, con patas de cabra, güey. Humanoide, pero también con partes de animal, güey. Y luego rojo, o sea, un color muy, como te digo, muy agresivo, güey. Sí, exacto. Evoca la furia, también el fuego y a la sangre. También. La cólera, la sangre también. Sin embargo, ¿qué pensarían si les digo que esto no sería del todo cierto? Que hay datos históricos de que este ser no es más que una construcción de mitos, leyendas y folclore de diversas culturas. Pues quédense atentos, que esta noche desenmascararemos al mítico diablo y Satanás. Okay. He dividido este tema en varias partes, ¿ok? Ya que, contrario a lo que la mayoría piensa, todas las veces que se menciona a Satanás en la Biblia, podría no estar refiriéndose a la misma persona, ¿ok? E incluso los estudiosos afirman que ni siquiera se usa el nombre como sustantivo, sino como adjetivo. Y lo vamos a ver a continuación. Ok. Ese es un pequeño dato que quería lanzar. Y vamos al primer subtema, y es la serpiente original. Sí, pues el de la Biblia, al principio. Primero se representa como una serpiente, no es la primera vez que se representa. Supuestamente es la primera vez. Pero ya antes ya había sido representada, antes. No, es el primer libro de la Biblia, Génesis. Pero supuestamente es la primera vez que lo vemos. Ok, bueno, vamos a ver. Y no es así. Ok, bueno, más adelante vemos. Vamos a ver. En la Biblia, la versión Reina Valera, el término Satanás aparece 34 veces. Satán aparece 14 veces, ángel caído una vez y diablo 33 veces. Al diablo también, sí es cierto. Esos son los términos que aparecen y el número de cantidad de veces que ha aparecido en la Biblia. De los cuales a primera instancia podemos mencionar que Satanás significa adversario y diablo calumniador. Es lo que significa cada palabra, ¿eh? Ok. Satanás significa adversario. Adversario. Y diablo significa calumniador. Una persona mentirosa. Ok. Una persona muy mentirosa es un diablo. Tú lo puedes tranquilamente decir, eres un diablo. Es calumniador, eres un porque mentiroso. Es calumniador. Sin embargo, existe un relato bíblico donde no se menciona ninguno de estos dos términos, y aún así la mayoría de los creyentes piensan que se habla de Satanás. Esto es lo más interesante de este caso. Vamos a ver.
En Génesis capítulo 3, leemos cómo una serpiente que por alguna razón que no se explica, habla y le dice a Eva que si come del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no morirá, como le había advertido Dios, sino que llegaría a ser como Él, es decir, inmortal y que conoce todo. Sí, ser como Dios. Acto seguido, tanto Eva como Adán comen del fruto prohibido, que no sabemos qué fruto era. Hay muchas religiones que lo pintan como una manzana, pero realmente no era una manzana, no dice qué fruto era. Y ambos son expulsados del jardín de Edén, y aquí empieza lo interesante, ¿ok? Dios maldijo no solo a los dos primeros seres humanos, sino también a la serpiente, pues en el mismo relato la condenó a arrastrarse sobre su pecho y a comer polvo todos los días de su vida. Pero fíjate, esto es algo interesante. A la serpiente, ¿ok? A Adán le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás todos los días y conseguirás alimento. Y a la mujer le dijo, con dolores de parto tendrás a tus hijos. Y a la serpiente a arrastrarse por el suelo. Entonces la serpiente tenía patas, ¿o qué? Ajá, vamos a ver. El relato termina con dos querubines con espadas de fuego llameantes protegiendo la entrada al jardín de Edén para que el ser humano nunca regresara a su primer hogar. ¿De qué mitología estamos hablando? ¿Bíblica? ¿Bíblica? Sí. Lo digo como broma de que, o sea, parece como si fuera... Sí, es que es mitología. Griego, o sea... Es mito. Muchos lo ven como religión, pero parece más mitología. No estás nada perdido, men. Dos querubines de fuego protegiendo una entrada, ¿en serio eso, eso fue verdad? Fuego era la espada, men. Ah, bueno, espada pero la espada, llameante. Entonces, parece mitología, ¿no? Claro. No entiendo por qué no lo han catalogado todavía como mitología, ¿verdad? Hace falta más tiempo. Hace falta que unos 100 años más, a lo mejor. No lo sé, me gustaría que desde ya de una vez, pero bueno, hay personas que ya catalogan todo lo de la Biblia como mitología bíblica. Okay. Pero bueno, sigamos. Pero aquí notamos algo interesante en este relato. Pues el diablo o Satanás jamás se mencionó en este relato, men. E incluso en ningún otro del Génesis. No se mencionó. Algunas religiones enseñan, men, que la serpiente estaba siendo poseída por este ser maligno y por eso pudo hablar. Pero cabe preguntarse lo siguiente, ¿por qué Dios castigó a la serpiente y no al diablo? Suena algo muy injusto. O sea, piénsalo. Es como, imagínate el diablo haya utilizado a la serpiente, habló con Eva, y entonces Dios, ustedes pecaron, la mujer, dolores de parto, el hombre tiene que trabajar, y la serpiente se va a arrastrar por el suelo y también va a ser maldita y muchas cosas más. ¿Y el diablo? ¿Y el diablo qué? A ver, si Dios es omnipresente, omnisapiente. El castigo era para el diablo. ¿Por qué no castigó al diablo si él sabía perfectamente que el diablo había utilizado a la serpiente como un ventrílocuo? ¿Cómo? Hay mucha inconsistencia ahí, güey. Hay una inconsistencia, así es. Pues bien. El ser todo justo, ¿no? Según... Lo siguiente les volará la cabeza, men, ya que la serpiente no era un simple animal. De hecho, ni siquiera existió esa víbora parlante. Cabrón. Ahí te va. Ajá. Vamos a remontarnos a 2000 años antes de Cristo en Sumeria. Otra vez vamos a hablar de Sumeria. De los sumerios, ok. Porque me encanta hablar de Sumeria y yo sé que a ti te encanta también que yo hable de Sumeria. Sí, güey, sí, obviamente. Hablaremos de Ningishida, que era una deidad de la antigua Mesopotamia, a quien se le conocía como el señor del árbol de la vida. Ok. Árbol de la vida. Okay. El árbol de la vida, que de hecho también se puede... Frutas, árbol. Okay. El árbol de la vida, ok. La cual acompañaba siempre a Dumuzi, custodiando ambos las puertas del cielo. Y por si no fuera poco, a Ningishida se le representaba a veces como una serpiente con cabeza humana. Esta deidad era asociada con la curación y la inmortalidad por la periódica muda de piel de las serpientes. Men, una serpiente con cabeza humana, ahora tiene sentido el por qué habló. Ok, ¿y cómo se llama ese, perdón? ¿Cómo dijiste? Ningishida. Es una serpiente con cabeza humana. A veces se le representaba con una cabeza ¿Y qué humana. hace? ¿Es la qué? Es una de los protectores de las puertas del cielo. Ok. Y posa sobre el árbol de la vida. Ok, está bien parecido, güey. Ok. Vamos a continuar. Fíjate, lo que me gusta de esto, güey, que los sumerios, siento que el lenguaje y todo lo que dicen los nombres, güey,
siento que es una fusión como que de japonés o chino con africano, güey. O sea, me encanta, güey, porque sí. Se nota que el inicio de todo, güey. O sea, de todas las civilizaciones. Porque tiene un idioma medio asiático, pero confundido con africano. Entonces, como que extraño, ¿verdad? Es más, menciono un nombre para que vean que escucha el nombre así medio extraño, ¿verdad? Es que te voy a decir por qué se te hace eso. Porque realmente fue donde empezó el idioma. Exacto. Fue el primer idioma y de ahí se creó. Y de ahí se derivaron varios, güey, de ahí. Y por lo tanto, era un idioma muy, muy compacto y que no podías tú expresarte con tanta amplitud como ahorita lo podemos hacer. Exacto. Porque apenas se había creado. Por eso leemos tantas cosas extrañas en escritos muy antiguos, como por ejemplo el rey Sargón, o sea, que dijo que sus tíos amaban las colinas. Es como que, ¿por qué en tu biografía tienes que decir que tus tíos amaban las colinas? Bueno, porque es que a lo mejor era un detalle que tenía más trasfondo, pero no sabían cómo expresarlo. Entonces, pues para él era, mis tíos amaban las colinas y ya, ¿verdad? A lo mejor era algo también de idiosincrasia de la época, pero todas estas cosas tienen un sentido en específico, y luego se fueron transmitiendo por vía oral, por tradición oral, y entonces empezaron a desembocar ya las religiones que estamos presenciando en estos tiempos. Pero vamos a ver. Esto tiene muchísimo sentido acerca de lo que te dije ahorita del árbol de la vida y todo. Pues en el relato del Génesis, la serpiente dijo a Eva que no moriría, sino que sería como Dios y que conocería todas las cosas. ¿Ok? Dando a entender que Adán y Eva podrían conseguir la inmortalidad y la sabiduría de Dios. ¿Ok? Ya que las serpientes en la antigüedad eran asociadas con la sabiduría por su falta de párpados y su mirada fija y penetrante. O sea, las serpientes en el mundo antiguo significaban dos cosas: inmortalidad y sabiduría. Sí, porque mudas de piel y cuenta que se están regenerando, ¿va? Regeneran la vida. La gente pensaba que las serpientes eran inmortales porque cambiaban de piel constantemente. No, y las serpientes siempre ha sido representado, güey, como que un animal muy astuto, o sea, que sabe cazar, güey, que es paciente al cazar, exacto. Es paciente, ay, ¿cómo se le decía esta palabra? Que es como... Es sigiloso. Es sigiloso. O sea, es una criatura astuta, es sigilosa, no ves cuando viene. Y entonces, eso de que no parpadea casi, ¿verdad, güey? O sea, la tienes como una criatura inteligente. Inteligente, exacto. Astuta, con sabiduría, ¿verdad? Y bueno, esto también me suena, esto no lo apunté aquí, pero me suena mucho también a Harry Potter. Voldemort, que es el villano principal de Harry Potter, ¿con quién lo asociamos? Serpientes. Con las serpientes. La casa de donde provenía Voldemort era Slytherin, que era la casa de las serpientes. De la sabiduría, los inteligentes. ¿Y qué era lo que quería conseguir Voldemort? Inmortalidad. Por eso dividió su alma en 7 partes para que no lo pudieran matar. Los Horrocrux. Ajá. ¿Te das cuenta? No, y no te vas tan lejos tampoco. Okay, en Naruto también. ¿Sí? Sí, Orochimaru. Él es el sabio de las serpientes, güey. Entonces, él es una persona muy inteligente. Lamentablemente lo utiliza para el mal, pero el vato hace experimentos. Es una persona muy inteligente, güey. El vato siempre revive, no sé cómo. De hecho, sí, Orochimaru siempre que revive. De hecho, lo habían matado y vuelve a revivir el vato. Entonces, está muy bien la representación de Orochimaru también. Es como Voldemort. ¿Cuántas veces mataron a Voldemort? Tenían que matarlo 7 veces. Estaba bien cabrón ese pedo de los Horrocrux. ¿Te fijas de dónde la cultura pop refleja mucho del mundo antiguo y muchas veces no sabemos de dónde viene? Eso es lo más interesante de esto. Bueno, vamos a continuar con el tema. Después de esto, en la epopeya epónima de Gilgamesh, vamos otra vez a hablar de eso, trastornado por la muerte de su amigo Enkidu, parte en busca de la inmortalidad. ¿Te acuerdas de esa parte de la historia? Gilgamesh va en busca de la inmortalidad para poder salvar a su amigo. Tras superar numerosas dificultades, llega a la tierra de los inmortales, donde Utnapishtim y su esposa le confían el secreto de la vida eterna y le indican el lugar donde crece la planta submarina que la proporciona. ¿Okay? Tras hacerse con ella, Gilgamesh emprende el camino de regreso, pero en una parada, mientras se baña en una fuente de refrescantes aguas, una serpiente huele la planta y se la roba. La serpiente inmediatamente muda de piel y Gilgamesh, en cambio, debe conformarse con el envejecimiento de la suya. Otro mito sumerio muchísimo más antiguo que las palabras registradas en Génesis. Este mito sumerio da explicación, supuestamente, a por qué las serpientes mudan de piel.
porque comió la planta de la inmortalidad. ¿Te das cuenta? Sí, está... Está buenísima. Está extraño, fíjate. Está muy extraño, pero está muy bueno. Ok, sigamos. Pero por si no fuera poco, hay otra teoría aún más interesante. Y aquí sí te va a volar la cabeza. Ajá. El biblista teólogo argentino, che, boludo. Ariel Álvarez Valdés, nos cuenta en su libro ¿Cuál es el origen del diablo? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia, que el uso de una serpiente como agente del engaño no fue más que una movida por parte de los israelitas para dejar mal parados a los cananeos. Ah, ok. Fíjate. Como saben los eruditos y religiosos, Canaán era la tierra prometida que el dios Yahvé daría a los hebreos, ¿ok? Sin embargo, Ariel nos cuenta en su libro que al llegar a Canaán y con el paso de los años, los israelitas se verían más inclinados a rendir culto al dios Baal y no a Yahvé. ¿Por qué? Simple. Porque Baal era un dios de la agricultura y la ganadería y de cosas que tienen que ver con el mundo moderno y los avances del hombre de la época, mientras que Yahvé era el dios del desierto que protegía a su pueblo en sus viajes y traslados, pues los hebreos eran nómadas. Es decir, esto es lo que explica él. De hecho, también tiene un canal de YouTube, como que es una asociación o algo así, que enseña cosas de la Biblia, y él explica esto. Dice, de hecho es ex sacerdote, renunció al sacerdocio y tiene doctorado en teología y, hombre, tiene un chorro de diplomas este señor. Dice que los israelitas se empezaron a ver muy inclinados hacia la religión de los cananeos, que era al dios Baal, ¿verdad? Y era precisamente por eso, porque el dios Yahvé los había protegido en el desierto. Era muy buen dios protegiéndolos de peligros contra animales, el calor. Acuérdate que decía la Biblia que les daba de comer, les hacía llover maná y todo ese rollo. Ok. Pero ya cuando llegan a una tierra que ya está establecida, que la tierra da frutos, que la tierra hay un río, ¿verdad? O sea, que provee de agua, provee de protección y todo, pues entonces ya los peligros del mundo salvaje, del desierto, ya no son tan relevantes. Ahora hay nuevas pruebas que se les vienen encima, como la agricultura, la ganadería, el comercio, el intercambiar con otras tribus, con otras ciudades. Entonces ya ellos empiezan a pensar que a lo mejor Yahvé ya no es tan útil ahora en sus vidas. Y se empiezan a inclinar por la religión de Baal. ¿Ok? Y es que fíjate, güey, yo creo que, o sea, pero ellos eran rígidos, o sea, estrictamente que sí, esto, lo otro, sí, o simplemente es como que una adoración que ellos hacían por sentirse agradecidos por hacer agricultura, por tener esto. Sí, porque todos pensaban que tenía que haber un dios o que tenía que haber muchos dioses. Pero fíjate, eso ahí no está mal, güey, porque acuérdate que ellos asociaban una creencia de algo que realmente estaban haciendo, güey. Es como, vi un comentario una vez muy interesante que dice, oye, ¿por qué dicen que el dios del agua es falso, güey? Si el agua es muy real, güey. O sea, la lluvia es muy real, o sea, una representación de un dios que llueve es más real que un dios, güey, que ni siquiera, o sea, hemos visto al 100%, ¿va, güey? Sí. O sea, no me refiero de que existe el dios de la lluvia, me refiero a que, o sea, eso que ellos decían mínimo tenía coherencia y realidad dentro de lo que ellos decían, ¿verdad? Así es. Es que precisamente ellos el dios del sol, pues el sol existe, güey. Ajá. Dios de la agricultura, pues había agricultura, o sea, ¿me entiendes? Es que esa era mínimo la concepción de algunas personas. Pero ya con el avance de los años y con la mezcla de varias culturas, había personas que mejor preferían pensar que un solo Dios estaba haciendo todo. Y en este caso eran el pueblo de Israel. Los israelitas, ¿okay? Y aquí hay que preguntarse, ¿con qué fin existe la religión? Ajá, para darle explicación a los fenómenos naturales. Ustedes háganse la pregunta en su casa, aquí a la audiencia. Bueno, yo te la puedo contestar ahorita. Para mí era primero, para dar explicación a todo lo que no podían explicar en ese entonces. Ok. Y segundo, para tener pues una figura de protección, algo a que aferrarte. Ok, pero después de eso. Después de eso, control. Control y así es. Dinero. Claro, pero bueno, eso lo vamos a ver en otro podcast, ¿verdad? Porque las creencias no están mal, güey, si no tienen un fin maligno de que, oye, yo creo esto, güey, pero es porque yo lo creo, o sea, yo no te estoy obligando a que tú lo creas, güey, no estoy haciendo daño a nadie, güey, pero ya cuando esa creencia empieza a afectarte, güey, es cuando empieza a haber un problema ahí, güey. Así es.
Pero bueno, en otro podcast vamos a hablar un poquito más extendido de eso. ¿Okay? Sigamos. Los cananeos tenían un símbolo para representar a Baal y era una serpiente. Ok, vamos. Qué raro. Esta serpiente era dadora de la vida y de la inmortalidad, como lo tenían en la antigüedad. ¿Qué harían los israelitas entonces para proteger la fe de su pueblo? ¿Qué es lo que harían? Ok, ahí te va. Lo que todo hombre pasivo-agresivo haría. Burlarse e inventarse un cuento para dejar en mal a la otra persona. Ah, ok. Interesante. Tan fácil como Claro. la política. La política, lejos de decir que van a hacer algo bueno, se ponen a tirar la mierda al candidato Sí. al otro, ¿verdad, güey? Esa es. Y así fue. Desacreditarlo. Sí. Y así fue, según esta teoría, como se crearía el primer relato del Génesis, donde el autor, que se desconoce, ya que no cuadraría con los tiempos de Moisés, escribiría el relato del hombre y la serpiente para frenar la relación de Israel con los cananeos. Primero llamaron a Baal, Baal-Zebub, que significa señor de las moscas. Ok, Baal-Zebub. Okay. Ajá, título burlesco. O sea, lo llamaron así para burlarse, porque creo que llamaban a Baal-Zebul, algo así, los cananeos, que significa el señor de la casa, algo así. Ah, ok, algo chido, algo chido. Algo, o príncipe de la casa, algo así. Pero estos ingratos de los israelitas se burlaron de eso y le pusieron Baal-Zebub, que significa señor de las moscas, para burlarse. ¿Cabrón? Ajá. ¿Señor de las moscas? Sí. Cambiaron que completamente luego, el significado. Ajá. Que luego pasó a llamarse Belzebub, ¿Y qué que significaba? pasaría a ser el nombre de uno de los mayores demonios del infierno. Ok, y ese... De ahí proviene el nombre de Belzebub. Una duda, no sé si tú Ajá. sepas ahí de lo que investigaste. Baal, ¿Belzebub sí. es lo mismo que el diablo o es un No. demonio? No. Bueno, sí. En algunas culturas o en algunas religiones, Belzebú es el nombre también con el que se le conoce a Satanás. En otras teologías es el nombre con el que se le conoce a un demonio. Depende. Pero Belzebú es un nombre que es malo. Es malo. Con el que se le conoce a un demonio o al rey del infierno. ¿verdad? Ok. Pero en realidad Belzebú proviene de la palabra Baal-Zebub, de estos israelitas que se quisieron burlar del dios de los cananeos. ¿Ok? O sea, está pasivo-agresivo. estos cabrones. Pasivo-agresivos, exactamente. Burlescos y todo, desacreditando raza, güey. Como... Así es. Luego, la serpiente del Génesis representa a los cananeos y al dios Baal, y Adán y Eva al pueblo hebreo, donde la serpiente engaña a Eva, es decir, Canaán engaña a los israelitas, y ésta cae en tentación y es expulsada del paraíso junto con su esposo, y por eso envejecen y mueren. Una alegoría a que en realidad la serpiente no otorga la inmortalidad ni la vida, sino el envejecimiento y la muerte. Cambiando Ok, todo, o sea, cambiando todo. Todo esto como un movimiento político religioso para burlarse y atacar las creencias y religiones de otros. ¿Cómo ves? o sea, Tiene esto muchísimo sentido. Muchísimo. o Fue para sea, atacar a los cananeos. para que su religión fuera la correcta para ellos. Ajá. Mira, un poquito de historia. ¿Por qué tenían conflictos con los cananeos? Porque según ellos, el dios Yahvé, Jehová, como lo quieras llamar, Ajá. les estaba prometiendo una tierra. Y la tierra era de Canaán, pero esa tierra ya estaba ocupada. Era la tierra prometida después de salir de Egipto. Era lo que estaban buscando. Supuestamente, según el canon se habían dado como promesa para ellos, Sí. pero pues esa tierra ya estaba habitada, o sea, Ajá. es como decir, güey, yo tengo trabajando aquí 100 años en esa tierra, ¿cómo Ujú. vas a llegar tú porque dice Yahvé, güey? Ajá. Y me vas a quitar todo. Sí, exacto. ¿Y lo Bueno, lograron? Eso era lo que querían. Ajá. Entonces, según esto, peca Moisés y Aarón en el desierto, y entonces son condenados a vagar 40 años en el desierto hasta que cierta generación perezca, y entonces ahora sí Dios les entrega la tierra de Canaán. Bueno, entonces los cananeos, pues imagínate, los cananeos no tenían ni idea de que esto iba a pasar, ¿verdad? Llegan los israelitas y llegan a tomar posesión de las tierras. Entonces llegan y pues lo hacen, ¿verdad? Pero pues obviamente los cananeos tienen sus dioses, sus rituales y todo ese rollo, ¿verdad? Y llegan estos tipos y se sientan ahí. Pues sí, pero luego empiezan a tener conflictos porque ven que sus dioses pues son de Son la diferentes, agricultura ¿no? y así son diferentes y todo. Entonces alguien que no sabemos quién es, porque no fue Moisés, porque hay un chorro de inconsistencias y a lo mejor en otro podcast vamos a hablar de eso, de por qué no fue Moisés el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Este autor quiso proteger la fe
de su pueblo para que siguieran creyendo en el mismo Dios que venían creyendo desde hace muchísimos años en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Burlarse del dios Baal y también de los cananeos. E inventan esta historia como una alegoría para hacerle ver a la gente, a su pueblo, que las serpientes no dan inmortalidad ni vida. Al revés, dan la muerte. Ajá. Que tiene muchísimo sentido, insisto. Y esto, según la historia, es verdad todo esto. Este conflicto con los cananeos, todo esto pasó. Todo esto pasó, sí. Está registrado históricamente. Hasta en la misma Biblia te ponen ahí pistas. Sea, no de lo malo, sino te ponen pistas de que estuvieron ellos dos. No, es que sí lo mencionan en la Biblia. Ah, ¿sí lo mencionan? Sí, que los israelitas tuvieron conflictos con los cananeos, tuvieron conflictos. Pero lo de la burla no. Lo de la burla no, que se estaban burlando. Claro que no, era una alegoría. Tuvieron conflictos con los cananeos, con los hititas, con los moabitas, con los filisteos, con los persas, con todos, o sea, no manches. Entonces estamos hablando que el principio de la Biblia, güey, bueno, primero fue la creación, ¿verdad? Ajá. Y lo siguiente fue, güey, desacreditar una religión opuesta. Exacto. Es como si voy a hacer una religión de Sebas y empezando voy a decir... Dios es la muerte, la cruz es la guadaña para cortarte el cuello. Entonces, ahí desde el principio ya te estoy cortando tu religión. Te lo voy a poner así de sencillo. ¿Has visto cómo ciertos candidatos políticos hacen una campaña de anticampaña contra otro candidato? Sí, bastante. Y a cada rato Eso fue lo que hicieron estos individuos. En versión antigua. Ajá, pero con religión. Con religión. Eso fue lo que hicieron, ¿ok? Ok, vamos a continuar. Con esto podemos concluir que la serpiente del Génesis no era el diablo, porque acuérdate, estamos hablando del diablo. No hay ningún diablo aquí, ¿ok? Sino una deidad sumeria y muy posiblemente un símbolo de un pueblo odiado por los israelitas. O sea, que los desde israelitas... ese punto de vista estaba mal visto. Vamos a tomarlo así. Los israelitas tomaron el mito sumerio de la serpiente en el árbol de la vida para traerlo para hacer una alegoría contra los cananeos. Porque ellos fueron los primeros que cambiaron la concepción de que tenía el mundo antiguo de las serpientes, pues si tú quieres verlo así. De Mesopotamia, vamos a llamarlo de esa forma, ¿ok? Vamos a referirnos a ellos de esa forma. Y pues bueno, este es el primer relato que tenemos donde supuestamente se habla del diablo y no es cierto. Nunca se habló del diablo. No fue el diablo el autor de este engaño, ni tampoco la serpiente era una serpiente real. Todo fue una movida política por parte de los israelitas. Y el mito de la serpiente en el árbol que engaña a seres humanos es en realidad un mito sumerio. De hecho, esta deidad, dicen que los sumerios la tenían así como, la representaban a veces con cabeza humana y todo, pero venía acompañado con otra deidad que tenía alas, que era alada. Alada. No, alada quiere decir que tenía alas. Sí. Alada, sí, yo sé, pero digo, también... Sí, se parece el dios Alá también es Alada. Se parece el nombre. Pero que tenía alas, y creo que vi por ahí, no me acuerdo muy bien, también, o sea, que posiblemente en una representación representaron a la serpiente con plumas y con alas. Algo muy parecido a los aztecas y Quetzalcóatl. De hecho, fíjate, hay una curiosidad sobre esto de los aztecas, güey. Ajá. O sea, muchos dicen que era una serpiente emplumada, güey. Sí. Pero, sí, o sea, eso era. Pero, en realidad dicen que tiene mucha concurrencia, que en realidad la serpiente emplumada, güey. Era un dragón o sea, en Europa se le decían dragones, y acá como ellos tenían otra forma, otro lenguaje, ellos le decían, ¿cómo se dice? Serpiente emplumada, güey. Pero en realidad era casi lo mismo que los dragones. Pero los dragones de los aztecas, o sea, las serpientes emplumadas, eran más poderosos que los europeos, güey. Cuenta que esas eran criaturas, güey, que controlaban los elementos, güey, volaban, güey. Así es. Tiraban rayos, estaban acá pinche bien dragonbolera, ¿verdad, güey? La criatura, güey. Y pues bueno, ¿qué te pareció esta primera historia? Está muy, muy padre. A mí la verdad me impresionó bastante y está muy buena. No, está muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a continuar con la creación de este personaje. Subtema 2. El ángel bueno que se vuelve malo. Vamos a ver. Okay. Siguiendo con la historia, Israel y Judá siguieron en Canaán durante los siglos posteriores, ¿ok?
hasta que tuvieron problemas con los filisteos, los asirios y los persas. ¿Todos? Y tuvieron que envolverse en múltiples conflictos bélicos y políticos. O sea, da cuenta que los israelitas eran como la mamá cagapalos, ¿no? De la primaria, que nomás está hablando con los profes y se peleaba con todo. Da cuenta que así era Se esto. pelearon con medio mundo. O sea, y Sí. con todo el mundo, o sea, güey. Y ellos son los que están correctos, o sea, qué arrogancia, güey. Qué Ajá. arrogancia la de Nosotros Francia. estamos bien y Ustedes- ustedes están mal. Todos están mal, y esta tierra es mía. Así es. Así, Sí. así, o sea. Y todo es mío. Sí, así es. No, Bueno, no. muy parecido a los ingleses, pero bueno. Sí, ya sé. Con los Ok. africanos, va, que Sí. les quieren quitar las tierras, no es porque ellos dicen. Dice, de ahí que el israelita común se preguntara el origen de todos los males, ¿ok? Ya que no solo en la política, sino a diario estaban expuestos a ser atacados por un animal salvaje o ser azotados por fuerzas de la naturaleza o con enfermedades mortales. O sea, imagínate esto. Estás tú en tu día a día, eres un israelita común, tienes a tu Dios y todo, y vencieron en conflicto bélico a otra ciudad, a otro poblado que pues estaba ahí oponiendo resistencia, ¿verdad? Ah, pues es que Dios nos ayudó, ¿verdad? Pero luego a tu hija le da una enfermedad bien rara y se muere. A la torre. ¿Qué pedo? Ningún enemigo te atacó. No fue ni tampoco ningún animal salvaje. Y peor aún, Dios no te protegió. ¿Qué pedo? ¿Por qué pasó eso? Ahora imagínate que sales de tu casa, te tropiezas con un clavo, te rompes la maceta, y entonces ya dejas a tu familia desprotegida, porque ya no puedes trabajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? Ajá, ¿qué pasó? Bueno, los israelitas se preguntaban eso. ¿Por qué Dios permitía ese tipo de cosas? Como las clásicas frases, Ajá. ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Ándale, exacto. La clásica, güey, la clásica. Claro, claro. Bueno, los israelitas dudaban de si todo esto provenía de Dios, ¿ok? Hasta que a partir del año 300 antes de Cristo, con la llegada de Alejandro Magno, liberó a Judá de los persas, y como sabemos, Alejandro fue un conquistador que unificaba culturas. Güey, Alejandro era genial, güey. Oh. ¿Ya viste la película o no? No lo he visto. Güey, les comento, tiene un libro y una película. Yo tenía un libro, fíjate, no, ¿qué le pasó? Ok. Y estaba bien chido de que el vato era un conquistador, empezó poco a poco y él tenía una estrategia que de cuenta, güey, en vez de que conquistarlos a la afuera, le decía, mira, güey, tengo este ejército, güey, Ujú. quiero que tú te juntes conmigo. ¿Te quieres unir y podemos hacer un registro más grande o quieres pelear, güey? Ajá. Y ya muchos decían, pues, mejor me la uno, tengo un ejército todavía más grande y Exacto. todo respaldado por él, güey. ¿Y qué hacían? Se hacía el ejército más grande y seguían conquistando, güey, a base de convencer, güey. Sí. Obviamente había algunos que sí tenían que partirse la madre, pero Claro. por eso el vato agarró mucho auge, ¿verdad, güey? Alejandro Magno. Ajá. Mis Y respetos. pues bueno. Entonces, el Alejandro Magno fue el que los liberó a los Sí, de Judá. Es que los judíos, ahora era Judá, ¿verdad? Ok. Porque ya se había separado Judá de Israel. Ellos estaban bajo el dominio de los persas, tenían Ok. un chorro de conflictos con ellos, y entonces llegó Alejandro Magno y para unificarse con los judíos, los libera de los persas. Y de hecho los judíos tienen a Alejandro Magno en muy buena posición, o sea, lo tienen como un libertador. Como ¿verdad? un libertador. Pues sí, pero ahí te va. Este líder conquistador introdujo en Judá la cultura y religión de los griegos. Acuérdate, cabrón. era griego Alejandro Sí, era Magno. griego, sí, era de Claro, Grecia. y venía sí. con su pueblo griego, ¿ok? Vamos a ver. Oh, qué chingón, a ver. Ahora bien, los griegos creían en algo llamado daimon Ya o se me demonio. prendía, ya me prendía. Ándale, bueno, Daimon, que significaba... demonio. Que para ellos eran seres sobrenaturales o espíritus que fueron creados por los dioses. Sin embargo, estos seres no eran malos en sí, sino que eran semidioses y tenían funciones distintas e interactuaban con el mundo terrenal y los humanos de diversas formas, ¿ok? Pero tú me dijiste que Daemon significaba otra cosa, ¿no? Daemon, es que mira, Daemon. ¿Tú me has dicho Daemon- algo así, no? ¿Tú fue el que me dije? ¿Qué me dijiste? No, daimon en nuestro idioma es demonio. Y ellos sí lo tenían así, eran demonios, pero para ellos los demonios no eran criaturas malas. Ah, ok. Eran simplemente criaturas que crearon los dioses, que eran más que un humano, pero menos que un dios. ¿Ok? ok. Y que estos seres podían interactuar con el mundo humano de diversas formas. Como por ejemplo, en hacer cosas buenas, en incitarte a hacer cosas buenas, o también en incitarte a hacer cosas malas. Sí, de hecho aquí está la definición, dice mitología. En la mitología griega, Ajá. o sea, lo que es Daemon dice divinidad, tutelar o espíritu intermediario Intermediario. entre los dioses olímpicos y los humanos. Entonces no eran malos, eran como que... No eran malos. Eran intermediarios nomás, güey. Claro, había uno que otro daimon Que sí te- era travieso, Ay. tipo Loki, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, ahí te va.
Con la llegada de esta ideología, pues entonces ahora los israelitas, los judíos empezaron a pensar otras cosas, ¿verdad? Por lo tanto, dice, los judíos adoptaron esta creencia casi al instante, sin cuestionar su existencia. Ellos dijeron, sí existen, o sea, no cuestionaron eso, ya estaban unificados con los griegos, ¿verdad? Y más tarde trataron de darle explicación, ¿ok? De hecho, esto es algo interesante. Sócrates, por ejemplo, decía a él que tenía un daimon, o sea, un demonio que le decía constantemente que dijera la verdad, que preguntara cosas, que se cuestionara cosas. Claro, no era un demonio de verdad, no era un espíritu que le estuviera hablando, pero él así llamó a su conciencia, a esa vocecita que te está diciendo todo el tiempo qué hacer. Así lo llamó Sócrates a su conciencia, un daimon. Un daimon. O sea, algo, un ser más elevado que le está dando como que instrucción más elevada. ¿Ok? Ok, excelente. Ok, interesante, vamos a continuar. Daimon. Si estos seres existen, ¿quiénes son según su religión? Se preguntaron los judíos. Y concluyeron que debían ser esos ángeles que se describen en el Génesis, que bajaron y tomaron mujeres para engendrar titanes o gigantes, ¿verdad? Néfilis. Los Nefilim, así es. Estos nuevos espíritus desobedientes pasaron a ser llamados demonios. Okay. O sea, igual que los griegos, pero ahora estos judíos decían, es que según nuestro libro sagrado, Dios creó ángeles. Un ángel es menos que Dios, pero es más que un humano. Ahí está. Son los demonios son los ángeles que se describen en la Biblia. Ok, vamos a continuar. Excelente. Ahora los demonios para los judíos eran los causantes de todos los males del mundo y principalmente a ellos. ¿Ok? Y los ángeles, las cosas buenas que les pasaban. Las cosas buenas los ángeles y las cosas malas los demonios. Ok, bueno. Vamos a continuar. Dice, pero claro, un séquito de ángeles que actuaban mal, como todo en mafia del crimen, debieron haber sido liderados por alguien, ¿o no? Claro, o sea, un montón de ángeles haciendo cosas malas no pueden estar solos. O sea, no hay un líder. Claro que no. No hay un líder. Y fue entonces que en el año 200 antes de Cristo, vincularon la serpiente con los judíos compusieron una narración basada en ese episodio del Génesis, el primer libro apócrifo de Enoc. Y esta es la primera leyenda que se escribió sobre el origen del diablo. En el libro de Enoc se dice que un ángel lideró a los demás ángeles rebeldes para bajar y tomar esposas humanas, y de ahí nacieron los gigantes. Fue hasta el año 200 a.C. cuando se escribió ese libro apócrifo de Enoc. Y es donde se describe todo eso y es donde se nombra a ese líder de los ángeles malos que los empezó a tentar y a decir, vayan abajo y tomen mujeres. Ok. Ahora bien, seguramente recordarán otros pasajes donde un supuesto Satanás apostó con Dios por la fidelidad de Job y también tentó a Jesús en el desierto. Pero ambos casos no parecen referirse a un mismo individuo. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? En el caso del relato de Job, la palabra Satanás se refiere a adversario. Significa fiscal en este contexto. ¿Ok? O sea, esta palabra significa adversario, pero en el contexto de Job, del relato de Job, dicen los biblistas serios, significa fiscal. O sea, como que un opositor, pero en un juicio. ¿Ok? Como que cuando tú vas a testificar y todo, y está el juez, el abogado y el fiscal, bueno, haz de cuenta que en este caso la palabra Satanás se referiría al fiscal, a la persona que está acusando, ¿ok? Ok. Lo que algunos biblistas y teólogos opinan es que en realidad se trataba de un ángel con un puesto de fiscal que acusaba a seres humanos y luego los ponía en tela de juicio ante Dios. Esto le daría explicación a por qué este ángel acusó a Job de no servirle por amor, y entonces Dios dice, pues yo digo que sí, y pues ahí están en una enemistad, ¿verdad? A ver quién tiene la razón, y entonces es donde le dice, pues quítale todo lo que tiene, a ver qué pasa, y es donde Dios permite que supuestamente Satanás haga eso, ¿ok? Oye, sacas que un granito de arena, güey, hace una bola gigante de tierra, güey, o sea, ¿sí? Estamos hablando que empezó como una crítica a otra religión, lo de la serpiente, ¿sí? Se fusionó con otra y crearon una deidad, güey. De esa deidad
empezaron a crear más deidades, güey, hasta que el último ya son ángeles, son demonios. Sí. Que si nos ponemos a pensar, primero empezaron los demonios. Claro. Porque fueron primero los Daemon y lo dijo, bueno, ya están los Daemon. Pero también tiene que ver... Sí, porque los griegos ya creían en los Daemon. Exactamente. Bueno, vamos a continuar. Y la prueba la tenemos en el mismo relato donde dice que Satanás andaba rodeando la tierra y andar en ella. ¿Ok? Dios solo le pregunta de dónde vienes, pero no le reprendió por andar en la tierra. Es decir, no estaba desobedeciendo ninguna ley. Más bien parece que era algo que se podía hacer o que era su trabajo hacerlo. Porque fíjate, si tú lees el relato, dice que Dios le pregunta a Satanás, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Y él dice, de andar por la tierra y andar rodeándola. Ok. Y luego dice Dios, ¿te has fijado en mi siervo Job, que es justo y que no sé qué? Y entonces el diablo, no, a mí se me hace que nomás te sirve por conveniencia. Porque le va bien, sí. Ajá. Pero fíjate bien en este detalle, nunca lo reprendió por andar en la tierra. O sea, al parecer era como que algo que tenían libertad de hacer los ángeles, ¿verdad? Ok, sí. Para empezar. Pero también parece, según este teólogo, parece ser que también era como que un encargo. O sea, era algo así como que también podía ser un trabajo del ángel fiscal andar viendo a ver a quién acusa, por decirlo así. ¿Ok? Vamos a continuar. Digo, tiene un libro donde lo explica mucho mejor, ¿verdad? Okay. Aquí yo rescaté como que lo más esencial. Lo más rápido y lo más esencial. Lo más rápido y lo más esencial, ¿verdad? Pero sí, el libro del origen del diablo que tiene está muy, muy bueno. Y de donde saqué también mucha información. Dice, en el caso de Jesús, que fue tentado por el diablo en el desierto, todo parece indicar que se trata de una leyenda árabe. Esto te va a encantar, men. Que luego fue puesta en los evangelios. La leyenda de los Deijin, mejor conocidos en Occidente como los genios. Los Deijin, los conozco en Tibia, güey. Es un personaje. Es un personaje como un tipo fantasma así raro vendado, así como tipo árabe, güey. Ajá. Y bueno, a veces es monstruo y a veces te vende cosas, güey, de ahí va. Ok. Y siempre anda con su espadita así como de árabe, ¿verdad? Ya, ok. Bueno, está chida. Vamos a ver por qué. Los Deijin, los genios. Ajá. Porque en el caso de Jesús no era el mismo individuo que el ángel que tentó a Job, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Para la mitología musulmana, los Deijin poblaron la tierra antes que el hombre. Fíjate cómo tiene el paralelismo con los ángeles, ¿ok? Y fueron los primeros seres capaces de razonar. Su única finalidad es la adoración de Alá. Y al igual que los humanos, tienen libertad de elección, por lo que muchos tomaron el camino del mal, como los Ifrits, espíritus paganos al servicio de Iblis, o sea, el diablo para los judíos, ¿ok? Acuérdate que para los musulmanes el diablo se llama Iblis, pero es un ser corrompido, si tú quieres, pero que se puede llegar a redimir. Para los musulmanes... No está perdido completamente. No, para los musulmanes, Iblis es un mal ejemplo, pero que se puede llegar a redimir. Puede corregir su camino, ¿ok? Pero cuándo lo hará, no lo saben. Pero sí, de que puede. Ok, los Deijin creados del fuego sin humo y relacionados con el calor del desierto son representaciones del bien y del mal, puesto que ayudan o atacan a los hombres según su conveniencia. Fíjate bien, fuego sin humo, relacionados con el calor del desierto y representaciones del bien y el mal. ¿Ya estás entendiendo? ¿Fuego sin humo? Fuego sin humo. O sea, están relacionados con el calor del desierto. Es fuego sin humo. Ok, perfecto. Y representan el bien y el mal. Acuérdate de la historia de Jesucristo. ¿A dónde se fue Jesucristo? Al desierto. Okay. ¿Y qué pasó ahí? Lo estaba tentando entre el bien y el mal. Sí. Vamos a ver. Sí, cierto, es verdad. Estos seres, tenían personalidad traviesa y bromista. Algunos de sus manifestaciones podrían compararse con los poltergeist, o sea, espíritus escandalosos. ¿Ok? O sea, son traviesos, son bromistas, o sea, quieren nomás estar pero que yo sepa, el poltergeist es como cuando tiran objetos y es cosas, ¿no? El poltergeist, agarrar objetos, los tiran y mueven la cama, eso es poltergeist, ¿no? Los expertos en las manifestaciones paranormales dicen que un poltergeist es
una entidad o un algo que bromea o que te está tirando cosas, te mueve cuadros, sí, ándale, exacto. te deja una cosa en un lugar y luego cuando llegas está en otro lugar. Digo porque... Nomás para molestarte. Nomás para molestarte. Digo porque Sí. en Pokémon hay un ataque que se llama Poltergeist. Ajá. Oye, sí es cierto, güey. Todo tiene sentido. Hay un ataque en Pokémon que se llama Poltergeist, que es tipo fantasma, güey. Ah, ok. Pero si tú no tienes uno... o sea, porque los Pokémon pueden tener objetos, ¿va? De que Sí. leftovers, drenadoras, pueden tener objetos... Perdón, no. Puedes tener objetos. Y ese ataque no funciona si no traes un objeto. Okay. Tiene sentido. Si el Pokémon trae un objeto que le ayuda para algo, Claro. el Poltergeist nomás te puede hacer daño cuando tiene un objeto. Cuando Sí. no tiene objeto, no puede hacer daño. O sea, no puede agarrar un objeto y tirártelo. Ya. Está interesante, fíjate, no lo había puesto a pensar. Sí, 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 No lo había puesto a pensar. Bueno, sí, pues de ahí viene. De ahí viene la palabra poltergeist. Ajá. Poltergeist. Ok, sigamos. Si la gente no es lo suficientemente precavida, son capaces de poseer sus cuerpos y obligarlas a hacer actos deshonrosos. ¿Ok? O sea, esos son capaces de ser los Deijin, estos seres en los que creen los musulmanes. ¿Ok? Ok. Así, la descripción de los genios encaja con la experiencia del Mesías, pues fue tentado por un espíritu timador en el desierto, donde estos habitan. Segundo, Jesús fue trasladado a diferentes lugares, aparentemente en contra de su voluntad, tal como hacen estos genios en la mitología árabe. O sea, sé que estos genios se pueden meter en tu cuerpo y te pueden hacer cosas, te pueden hacer obligar a que hagas cosas que no harías en tus 5 sentidos. Ah, ok, o sea, Acuérdate de la historia bíblica. Sí, ¿Qué sí. hizo Jesús? ¿Se fue al Él desierto? Estaba así. Ajá. Y luego que aquel lo llevó a una montaña alta, donde le enseñó los reinos de la tierra. Luego lo enseñó, lo llevó hasta el templo que está en Jerusalén. Y le dijo, tírate. Y dice la Biblia que 2 ángeles van a venir por ti. Y luego cuando estaba en el desierto dijo, convierte las piedras en panes, porque está sufriendo de hambre. O sea, lo estaba llevando a diferentes lugares. Y de hecho, si tú le preguntas a un religioso, oye, pues, ¿cómo es que el diablo llevó a Jesús hacia varias partes distintas? O sea, ¿cómo le hizo? ¿Verdad? No, pues es que era el diablo. Pues sí, pero Jesús no era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que haya poseído al Mesías, verdad? Aparte dice que después de bautizarse Jesús, fue llevado por este espíritu demoníaco al desierto. Inmediatamente. O sea, es como que, caray. Está muy parecido. Ajá, de muy hecho, parecido. Fíjate, esta es la Ajá. representación de los Dijins en Tibia. Si lo quieres poner allá también para que lo vean chido. Ok. Y esa es la representación. Aguanta que está Muy güey. árabe. Y estos son de alto rango. O sea, tú tienes que ser de periodo level 140, 150 para poder pelear Ok. con eso. O sea, tienes que tener un nivel muy elevado. Sí, son muy fuertes, güey. Proviene de esa cultura, así es. Interesante. Proviene inspirado de ahí, ajá. Poltergeist. Sí, así es. Y pues bueno, dice que, por último, el espíritu se burlaba y lo retaba a cometer actos en contra de la naturaleza de Jesucristo, demostrando una personalidad traviesa y timadora. Encaja totalmente con un Deijin. De hecho, dicen los expertos, o sea, que esto parece ser más una leyenda árabe, lo que le pasó a Jesús. ¿Cómo ves? Oye, hay una fusión ahí extraña, güey. Sí, pues es que es el mundo, es el Medio Oriente, men. Estaban influenciados por los griegos, por los persas, por los árabes, por un chorro de culturas. Ahí hicieron esa mezcolanza. Ahí ¿Y qué dijo el cristianismo? Tengo que sobrevivir. No importa lo que pase. Como la Teresa, ¿no? Sí, no me interesa lo que suceda, No ¿verdad? me importa, tengo que sobrevivir. Tengo que sobrevivir. Ok, Como todo un cucaracho, ¿va? ya sé. Y pues bueno, ¿cómo viste este subtema, men? Estuvo bien. Güey, bien está cañón, ¿verdad? chingón y... Sí. O sea, me encanta porque siempre lo relaciono con cosas geek, ¿va, güey? De que Claro. Pokémon, güey, de Tibia, Sí. güey. De hecho, Ajá. hay que hablar un poquito más de temas geek, güey. Pero sí, o sea, Ujú. sí está muy interesante, güey. Y eso de los demonios, pues también tú ya me habías contado antes, va, de los Sí. Daemon, va, que Ujú. como había dicho que es una voz que te dice, que me dice ¿Qué hacer? Ajá, o como que te influye de que cierta influye, forma. sí, sí. Sócrates dijo que él tenía un daimon y por eso hacía muchas preguntas a la gente. Ah. Una forma muy chida para decir hago filosofía y es un daimon, o sea, una entidad superior. Es sabiduría lo que me está transmitiendo, ¿verdad? Por decirlo así. Pero Y bueno. por lo que veo, o sea, más adelante va a seguir habiendo cosas que se le van adheriendo también igual, güey. Por supuesto. Aquí vamos al subtema 3, construyendo al personaje. ¿Ok? Aunado a todo lo anterior dicho, men, el personaje fue evolucionando con el paso de los siglos. El término Satán proviene del persa Ha-Satán, ¿ok?
que significa adversario o rival y fue acuñado mientras los judíos estaban bajo el dominio persa, ¿ok? El término diablo proviene del griego antiguo diabolus, que significa el que avienta o arroja algo entre otros, siendo traducido como el que lanza calumnias para crear riñas u odios. Eso es lo que significa diabolus. Diabolus. Es lo que significa diabolus. Ajá, Okay. y se traduce como diablo, ¿verdad? Ok. Y vamos, que todo esto podría decirse que empezó con la mezcla de los judíos y los griegos, pues a Satán le faltaba un lugar de morada, un lugar donde habitase y donde ejerciera su trabajo mejor que nadie, es decir, el infierno. Vamos a ver de dónde viene esto. Dice, como bien sabemos, en la mitología griega, Hades, el dios del inframundo, es dueño de este lugar. ¿Te acuerdas de Hades? Sí. ¿Okay? Por lo cual empezó a atribuírsele al rey de los demonios ese mismo sitio a donde van los muertos. ¿Te das cuenta que dijeron, pues estos, los griegos creen en Hades, Hades habita en el inframundo, y pues nosotros tenemos al demonio, a Satanás. Pues entonces Satanás es el dueño del inframundo. O sea, él habita en los infiernos, ¿verdad? Ok. Dice, sin embargo, el Hades era el sepulcro de los fallecidos, mientras que el Tártaro era un lugar más profundo. O sea, los cristianos eran tercos, o sea, ellos... No, o sea, agarraban una creencia, judíos, los pero, judíos. Pero los judíos eran tercos, agarraban una creencia ¿Sí? y la moldeaban y le hacían diferente. Así es, güey. Es que lo que pasa es que estaban siendo influenciados muy fuertemente por estas culturas, entonces ellos a modo de defensa trataban de darle justificación con su propia mitología. O sea, lo que estaban haciendo era más que nada revolcar un poco el mito, por decirlo así. Hacerlo diferente, cambiarlo para pero adaptarlo. para su concepción, para su propia más cosmología. bien lo adaptaban, ¿no? Lo adaptaban para ellos. Lo adaptaban para su cosmología, exactamente. Okay. Dice, el Tártaro era un lugar más profundo, a donde iban las almas pecaminosas y eran ¿Cómo se llama, perdón? El Tártaro. Tártaro. Ok. Hay una parte de Fairy Tail, que es el infierno, que es la parte más culera, sí. Y la saga se llama Tártaros. El Tártaro, sí, exactamente. Tártaros. Sí. Fíjate lo que era el Tártaro. En este lugar eran castigadas con el encierro eterno, estas almas pecaminosas. Según la mitología griega, el dios Zeus encerró a los titanes que desafiaron a los dioses en el Tártaro. Huevo, tiene sentido. De hecho, en la, ¿cómo se llama? En la canción de Pascu y Rodri, que habla acerca de Zeus, dice la canción que en el Tártaro los encerró. O sea, en el Tártaro encerró a los titanes. Qué rico tártara. Salsa tártara. Salsa tártara. Y así, con el paso de los siglos y diferentes representaciones artísticas, tenemos al infierno, que proviene del latín infernum o infernus, que significa por debajo de, lugar inferior o subterráneo. Eso es lo que significa infierno. Infierno. ¿Ok? Entonces ya tenemos el personaje mitológico y ya tenemos su origen y su lugar de morada. ¿Qué queda? La apariencia física. Fíjate que hasta ahorita no hemos hablado de la apariencia física. Simplemente... Es un ángel. O sea, acuérdate que originalmente es un ángel. Pero entonces, ¿qué pasa con la apariencia? Bueno, vamos a ver. Aquí podemos hablar, del dios Pan, de los griegos. Vamos a continuar con los griegos. El equivalente al fauno para los romanos, ¿ok? El fauno, alguna vez lo has visto, pero es un... el fauno sí lo he visto en la película. Es como un sátiro, ajá. El fauno es como un... el que trae cuernos, ¿no? Es como un cuerno. Ahí te va. Pan era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina, dotado de una gran potencia y adicto sexual. Se dedicaba a perseguir por los bosques en busca de sus favores a ninfas y muchachas, ¿ok? O sea, era un pervertido. ¡Qué perturbador, güey! Porque en la película Laberinto el fauno es un fauno y la niña, güey. Y va persiguiendo a la niña, sí, así es. Bueno, es extraño. Y de hecho sí está perturbador el fauno. Sí. Dice, y como los judíos habían deducido que el pecado que cometieron Satanás y los demonios para ser exiliados fue un pecado sexual, inmediatamente se le atribuyeron las características de Pan. Este ser, según los griegos, poseía pelaje, cuernos y orejas de chivo y con piernas de cabra. Sí, cierto, güey. Sí. No manches, güey. En sus representaciones artísticas se le ve como un ser algo temible y barbucón. Ok, ¿de qué cultura dijiste que era, perdón? Griega. De la griega. Son los griegos. Se llama el dios Pan. Pan, el dios Pan de los griegos, así es. El dios pasexual. Le entraba lo que fuera. El dios... No, era heterosexual. Pero buen detalle que acabas de decir. Sí,
los pansexuales. Si era el dios Pan, pues los pansexuales le entran a todos. Entonces, estaba en su cólera sexual, güey. Ya sea la torre. Pero bueno, vamos a seguir porque esto está chido. A pesar de que en la Biblia se describe a los ángeles como hombres poderosos y con alas, y que según la concepción cristiana es la forma de Satanás, lo cierto es que se tomó como base al libro de Apocalipsis, donde describe la caída de un gran dragón que Dios exilió del cielo, ¿ok? A partir de este hecho, los artistas renacentistas del siglo XVI en adelante empezaron a representar en sus obras religiosas a este adversario con apariencia de dragones, faunos, seres grotescos con tridentes y con claras intenciones perversas. O sea, fue a partir del siglo XVI donde los artistas empezaron a pintar a Satanás de esta forma, con alas, cuernos, rojo, con uñas, garras, así, ¿verdad? Fueron a partir del Apocalipsis, ¿verdad? Y en ocasiones lo representaban como el dios Pan de los faunos, ¿verdad? Que viene siendo con cuernitos, con patas de chivo, de cabra, con pelaje y todo, y siendo bravucón, o sea, tentando a los hombres, porque lo representan así, ¿verdad? De que así como que con malas intenciones y todo, ¿verdad? Bueno, la razón, ¿por qué crees que los empezaron a representar así? Es muy sencilla. Dice, fue para que a la gente le diera temor de él, y que lo vieran como un ser real, que podía hacerles daño si estos perdieran la fe en Dios. Sí, o sea, obviamente si ves una imagen del Satanás, Satanás, pues te asustas, dices, ay, güey, o sea, está cabrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, o sea, no, yo no quiero esto en mi vida. Yo no me voy a alejar de este ser, ¿verdad? Y claro, lo hacían muy feo para que te diera miedo. Pero dice la Biblia que, o sea, el ángel Satanás, ¿verdad? Era el más hermoso de todos los ángeles. Y lo empezaron a representar así para que te diera miedo, ¿ok? Ahí jugando con las emociones, ahí para que veas cómo manipulan las religiones, ¿ok? Dice, otra obra que ayudó bastante a la visualización de Satán, fue la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿ok? Ok, muy popular. Sí, que en el siglo XIV lo representó como la criatura que habita en el 9º círculo del infierno, que es un averno frío y de vientos gélidos, donde castiga a los traidores de benefactores de la humanidad. Fíjate, está genial. Dante llama al diablo Lucifer, que si no lo mencioné antes, Lucifer en realidad significa lucero del alba o algo así, o lucero que cae, algo así, ¿verdad? Y tiene 3 caras donde está masticando por toda la eternidad a 3 grandes traidores: Judas Iscariote, traidor de Cristo; Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, que conspiraron contra César y por lo tanto traidores del imperio. A esos 3 personajes está masticando Lucifer con 3 caras durante toda la eternidad, en el 9º círculo del infierno. ¡La madre! Está buenísimo. Dice, la bestia Lucifer era representada con 3 caras, alas y con una mirada y expresión aterradora. Así es como lo describía Dante Alighieri, ¿ok? Dante Alighieri. Y así, con el paso del tiempo, el diablo fue evolucionando en apariencia, características, poderes, hasta el siglo XX, donde por medio de la publicidad y la cultura pop, adoptó la imagen más extendida que tenemos ahora. Es decir, el diablo es el tipo rojo, vestido elegante, con cuernos, bigote y barba de chivo, y con patas de cabra y un tridente en sus manos. Que hay que recordar, el único dios de los griegos que poseía un tridente era Poseidón. Poseidón, es verdad. De hecho, ahora que lo dices es verdad, güey. Chequen en la chalupa, güey, el diablo... La chalupa. Se escucha botana, güey. Sí. Pero en la chalupa el diablo es rojo, güey, así. Sí. Con una barba chafa así, pedorra como la mía. Y con un tridente, ¿no, güey? El diablo, güey. Con cola también. Y con cola. Con cola. ¿Eso qué onda? También que parte sí, también de la... También la cola, o sea, pues es parte de un animal. De hecho, hay... visto representaciones que la cola es una serpiente, güey, también. O sea, no he visto ¿sí? No. Que es la cola, pero es como una serpiente, o sea, güey. Yo siempre he visto la cola en forma de triangulito. Como triangulito, sí. Un dragón, men. Pues sí, ándale. Evoca a los dragones, sí. El dragón, sí, cierto. Ok, bueno. ¿Qué te pareció, men? Bueno, vamos a la conclusión. Está bien bañado, güey. Subtema 4, conclusión. Ahí te va. Entonces, con todo lo anterior dicho, men, podemos concluir varias cosas. El diablo no era originalmente un individuo, ¿ok?
fue evolucionando con el paso del tiempo y por ende no es real. Es solo un recurso utilizado por la mayoría de las religiones para hacerle creer a sus fieles que existe un enemigo invisible allá afuera, y de no obedecer los preceptos de su religión, este enemigo invisible los atrapará, poseerá y hará caer en la tentación y el pecado para que Dios no los vuelva a aceptar jamás. Como el juego del gato y el ratón. Exacto. Y por eso próximamente ahora vamos a jugar a la Ouija aquí en vivo. La torre. Si existe el chamuco, que salga aquí mismo, man, y grabado. Que se vea aquí. Bien bañado, ¿verdad? Sí, platica con nosotros, güey. Si eso llega a pasar, existe, güey. Si no, pues no existe. Yo digo que no existe. Pero bueno. ¿Qué te pareció el tema, men? No, está bien bañado, güey. Sí. Y está chido porque cada vez comprendo más como que todo es una mentira, ¿no? O sea, todo proviene de mitos, leyendas. Los sumerios son una civilización muy fascinante. O sea, cada vez que aprendo algo más sobre Sumeria, Mesopotamia. Me quedo más convencido de que todo es puro choro, es pura mentira. Nos han contado puras leyendas, mitos, historias, cosas que no pueden suceder en la realidad. De hecho, me encantaría traer en un podcast el tema del diluvio, men. ¿Por qué no sucedió el diluvio? Hay muchísima, no nada más evidencia científica de que eso no pudo haber sido posible, sino de dónde viene el mito. ¿Te acuerdas que en el podcast de Sumeria hablamos acerca de Gilgamesh? Okay. Y de su epopeya, donde dice que Utnapishtim fue el sobreviviente del diluvio y todo eso? Bueno, esa historia es miles de años más antigua que la historia que se registra en Génesis. De ahí viene todo eso. Y viene una explicación súper genial de por qué los sumerios creyeron que hubo un diluvio, o por qué tenían la leyenda de un diluvio. Está padrísima, ¿verdad? Pero bueno. No, ¿Qué te pareció? No, está muy interesante el tema, güey. Está fregón, ¿verdad? Y como dices tú, es una melencolanza, ¿cómo es eso? Es un revoltijo de... Es una mezcolanza. Perdón. Es un revoltijo de todo eso, güey. Y no, sí está muy interesante el tema, güey. Está muy chido. Y pues cada día aprendemos más sobre estos temas, ¿verdad? Del diablo, va, que... Uh-huh. Y fíjate, güey, tiene un chingo de nombres, güey. O sea, diablo, Satanás, güey. Belcebú, Behemoth creo que es otra cosa. Creo que tenía otro nombre que se llamaba Semiasa o Semsaya, algo así. Semsaya, güey. Sí, o sea, Christopher. No es Lucifer también. No, es que me acosté de Christopher, güey, porque sabías que Christopher es una fusión de Lucifer y Cristo. ¿Sabías eso? Christopher, Lucifer. No manches. Ese nombre está chido porque eres como que el limbo, ¿no? Entre el mal y el bien, güey. Blanco y negro, güey. Bueno, pues, si hay algún Christopher por ahí que nos esté escuchando, pues ya sabes, eres una dualidad de bien y mal. Okay. Pues bueno, chicos, espero que les haya... Falta algo. Todavía queda tema. La frase, men. La frase final. Falta la frase, ok. Ahí te va. A ver si logras deducir quién dijo esto, ¿ok? Y cito. Podría ser un supervillano y yo ni siquiera lo sabía. ¿Quién dijo esta frase? ¿Capitán América? No. Hal, el mal con el medio, temporada 5, episodio 12, softball. Podría ser un supervillano y yo ni siquiera lo sé. ¿Cómo? Sí. Podría ser un supervillano y ni siquiera lo sabía, dijo Hal. Está chido. ¿Por qué elegí esta frase? Muy graciosa. De hecho, es en el episodio donde... Me encantan tus frases, güey. Son geniales, güey. De que no, ¿quién dijo eso? El filósofo Albert Einstein. Sí, y luego Fue Mewtwo. Ahora fue Hal. Bueno, en este episodio Hal estaba tratando de conseguir un nuevo trabajo, que de hecho le quitó la información a un compañero suyo, y luego fue él a la entrevista haciéndose pasar por su compañero y todo, y resultó ser algo bien raro porque le hicieron pruebas así como que de dentro del cuerpo. Y le pusieron que se apaniqueó todo, ¿verdad? Sí, y que le pusieron pruebas de reflejos y todo eso, y parecían como que espías del gobierno y cosas así. Y lo que le dices tú, y luego, si te dijera que soy un supervillano, pero ¿cómo? No, le dice a Lois, le dice no sé, creo que soy un espía internacional y no sé de qué lado espío. Dice, podría ser un supervillano, yo ni siquiera lo sabía. Dice. Y luego cuando va a decirles que no, el edificio ya no estaba, men. ¿Sí, verdad? Y ya no estaba el edificio. Estaba bien raro ese pedo, güey. Bueno, esta frase la elegí porque si Satanás fue un ser real de la antigua Sumeria o lo que tú quieras, ¿verdad? Ajá. Si realmente existió un ser así, o si existe, por decirlo así, esto es algo que diría él. O sea, no manches, soy un supervillano, yo ni siquiera sabía. Y ni siquiera sabía. Porque no era un villano.
No era ni siquiera un adversario, ni nada de eso. O sea, no era un individuo como tal. Porque todas las partes, lo que dice el teólogo, ¿cómo dije que se llamaba? Argentino. Ariel Álvarez, él dice que al parecer todas las veces que la Biblia menciona a un Satanás, se está refiriendo a un adversario, pero no significa que sea el mismo. Sí, o sea... O sea, porque la palabra significa adversario, pero se le nombra más como adjetivo que como sustantivo. Por lo tanto, no se le está mencionando el ángel que tentó a Job, el ángel que tentó a Jesucristo. Y el ángel, haz de cuenta que se menciona así varias veces. ¿Era el mismo? No era el mismo. Es más, eso. No se nombra, no se sabe cuál era su nombre. Porque Satanás significa adversario. Entonces no se sabe cuál era el nombre. Ni se sabe el nombre, ¿verdad? Entonces no puedes decir que era el mismo. Porque había muchos adversarios. Hasta que le pusieron Lucifer. No, Lucifer se refería a un rey de Babilonia que cayó. Oh. Por eso en la Biblia se dice que era lucero del alba o algo así, o sea, o luz brillante, que era reconocido así ese rey, y por eso dice en la Biblia que cayó Lucifer, o sea, ese rey, y se estaba burlando de él. Era una forma para burlarse. Entonces no existe. O sea, estos tipos se burlaban de todo. Los israelitas se burlaban de todo. ¿Eran unas basuras? Sí. Eran unas migajas, güeyes. Pero bueno, ¿qué te parece? Entonces por eso elegí esta frase, porque dije, si este ser existió en algún momento, bueno, un individuo, ¿verdad? Que a lo mejor le atribuyeron características así o así, esto es algo que él diría. Ok, repítelo para que la raza lo escuche otra vez. Podría ser un supervillano y yo ni siquiera lo sabía. Buena frase, güey. Y pues bueno. Y pues una raza ya casi para terminar. Todo. Tú ya va todo. Nomás querían informarles que vamos a hablar a lo mejor otro tema de la magia caos y va a salir un video también del tema de mensajes subliminales porque están al pendiente y todo. Okay. Y pues espero y les haya gustado, aquí estamos al pendiente y lo de la Ouija pues está pendiente, queremos jugar a la Ouija a ver si nos aparece el chamuco aquí adentro. ¿Algo más que mencionar, Iván? Es todo. ¿Sería todo? Sí, suscríbanse, denle like y comenten qué les pareció este episodio. A mí la verdad me gustó bastante. Yo lo escogí precisamente porque es un tema que a lo mejor mucha gente se pregunta, ¿verdad? Y se quedan con lo que dice el pastor, con lo que dice... Pero a ver, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la teología? La teología. Porque yo antes pensaba que la teología era... hablamos de religión. De la Biblia. No, men, es con sustento científico, histórico y con pruebas. Eso, pero hablando de la religión, de la creencia de la gente... pero con todas esas pruebas. O sea, es ciencia. Es ciencia. Por eso me encantó. Está muy, muy interesante. Y se los recomiendo. El señor el teólogo se llama Ariel Álvarez Valdés. Tiene ahí una variedad de libros que me parecieron. O sea, el vato es la sirenita con el Canelo Álvarez. ¿Qué más? Ariel Valdés. El Ramón Valdés, era el Chavo del Ocho. Con Ramón. El vato obviamente estaba roto, güey. Tenía que ser un chingonada, güey. Rotísimo. Era una fusión de Ariel Canelo Álvarez y Don Ramón, güey. ¿Sabes? El Rondamón. Sí, Rondamón. No, qué bueno, güey. Está muy bueno el tema. Me encantó, güey. Muy chingón. Y ya saben, raza, andamos. Yo soy Sebas. Él es mi compadre Iván. Y ahí estamos, pues, suscríbanse y nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Chao. Y no bailen con el diablo.